Bueno, tenemos que hablar de Idea Vilariño. ¿Por dónde empezar? Tendríamos que empezar por la infancia, porque todo tiene un comienzo, y explicar de alguna manera por qué la niña Idea Vilariño desde muy temprano empezó a escribir poesía y a leer poesía. ¿Cómo se explica por su padre, que era poeta, Leandro Vilariño, que no solamente le puso a sus hijos esos nombres maravillosos, Alma, Idea, Azul, Poema y Numen, sino que además también de pequeñitos todos fueron a aprender música, piano, etc. Pero además los domingos tenía la costumbre del padre de hacer unas largas sobremesas dominicales, como le decían ellos, leyéndoles poesía a los hijos. Se reunían todos a la mesa, los padres con los niños pequeños, y les leía poesía. ¿Qué poesía les leía Leandro? Bueno, les leía la poesía de los poetas que él más amaba, españoles, latinoamericanos, y ahí podrían ir desde Rubén Darío a Pablo Neruda, desde Antonio Machado hasta Juan Ramón Jiménez, pasando por Almafuerte y por los propios poemas de Leandro Vilariño. Idea fue la única, Idea era la segunda de esos 5 hermanos, y fue la única de los niños que desde muy temprano prestó una atención muy especial y se dedicó a entender la música de la poesía y el ritmo de la poesía. Le importaba tanto que ya adulta escribió mucho sobre el ritmo de la poesía y decía que más que lo que se dice, que los temas son siempre los mismos, decía ella, y es verdad, lo que importa es el ritmo y la música, pero sobre todo el ritmo de los versos. Entonces Idea de niña empezó a escribir antes de los 10 años, poemitas. Ella cuenta con palabras que ni sabía lo que querían decir, que oía de los poemas que el padre leía, que le encantaban, que eran palabras como mágicas, como talismanes, y ella las usaba en poesías que no tenía mucha idea de lo que estaban diciendo, simplemente sonaban bien. Ese oído absoluto que tuvo después Idea para la música y que estaba en su poesía. Pero así pasa el tiempo y publica, vamos a correr en el tiempo, y publica su primer libro en 1945, un año paradigmático en nuestro país, el 45, que dará nombre después a la generación de intelectuales y de artistas que en ese momento eran muy jóvenes, pero están empezando a producir y a actuar en la cultura uruguaya con mucha fuerza. Publica ese primer librito que se llamó La Suplicante, digo librito porque tenía pocos poemas, y ahí está el ejemplo que perdurará para siempre de una tensión, de una contradicción tremenda que tenía Idea Vilariño entre publicar o no publicar, escribir o no escribir, mostrar o no mostrar. Y eso pasó siempre en su vida. ¿Por qué pasó eso en su vida? Porque ella tenía una sensación y un concepto muy acendrados de que todo era efímero, de que la belleza, que para ella era tan importante porque era muy coqueta y bueno, cuidaba muchísimo su imagen, su vestimenta, su maquillaje, desde pequeña, y su rostro, y la seducción que sabía que tenía desde que era muy jovencita, con todos sus enamorados, como le decía ella, y todos los jóvenes que la rodeaban, pero sabía que la belleza era efímera, que la juventud era efímera, que el amor era efímero, que la vida era efímera. Entonces se preguntaba ¿para qué? ¿Para qué escribir? ¿Para qué escribir si todo conduce a la muerte, si todo se termina? Esa tensión está permanentemente en la poesía de Idea. O sea, la vida y la muerte, el ser y el no ser. También en esa época en que ella leía mucha filosofía, coexistían las corrientes existencialistas que venían de Europa. Y ella evidentemente es una mujer nihilista y escéptica que deja trasuntar eso también en su poesía. Por supuesto, su poesía habla también de otras cosas. Podemos armar la obra de Idea Vilariño a través de 4 libros fundamentales, que son Los Nocturnos, Los Poemas de Amor, Pobre Mundo y No. Esos 4 libros, escritos en diferentes momentos de su vida, fueron pequeños en un primer momento, pero ¿qué hizo Idea? Le fue agregando a cada uno de ellos poemas. Entonces fue armando, por ejemplo, el libro Nocturnos y el libro No. Son poemas bastante más filosóficos, poemas más negros, más pesimistas, si se quiere, de mayor ahondamiento
en, la no en el sinsentido de la vida. Pero ¿cuál es el libro que a ella le dio el mayor éxito, el mayor conocimiento, más traducciones y más cercanía con los uruguayos? Los poemas de amor, evidentemente. Los poemas de amor que hicieron que los uruguayos descubrieran que la poesía podía ser otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque Idea Vilariño rechazaba, admiraba a algunos poetas anteriores como, no sé, Delmira Agustini, Julio Herrera y Renzi, los grandes nombres del 900, los admiraba, pero decía, el modernismo ya terminó, no podemos seguir escribiendo con toda la imaginería modernista, con todas las estrategias y los recursos literarios y poéticos de otro momento. Ahora se tiene que escribir de otra manera. Y ella empezó por hacer lo que decía que había que hacer. Y empezó a utilizar palabras comunes y corrientes, palabras cotidianas, palabras domésticas, un lenguaje que es el lenguaje rioplatense que todos entendemos y que todos utilizamos en la vida diaria, tanto para gritar, como para susurrar, como para hacernos entender, como para escondernos, como para comunicarnos. Ese lenguaje fue el que ella utilizó. Benedetti también lo hizo, Liber Falco también lo hizo, cada uno a su manera, pero decidieron que no iban a seguir, porque sería copiar algo que ya no estaba vigente, seguir con la poesía anterior. Entonces, ¿qué hace Idea? Además de eso, de la elección del lenguaje, adelgaza sus versos. Cada vez escribe con menos palabras, cada vez escribe con versos más flaquitos, como que la anécdota no importa, se pierde la anécdota. Lo que importa son esas palabras que todos los días usamos, pero que ella llena de un sentido diferente, les da como otra fuerza, como otra intensidad. Y eso hace que ella pueda hablar, por ejemplo, de los grandes temas de toda la historia de la humanidad, en el arte y en la vida, que son el amor y la pérdida del amor, o la muerte, a la que cualquier poeta y dramaturgo y narrador ha dedicado mucho esfuerzo. Ella toca esos temas desde otro lugar, porque lo que intenta hacer, y yo creo que lo logra, es con cada uno de esos vocablos traspasar la experiencia última que tiene cada lector. Es decir, tomemos un solo ejemplo, un solo poema que es el poema que se ha transformado en una suerte de ícono o de emblema de Idea Vilariño, que es Ya no. ¿Qué es la poesía de Idea Vilariño? Y no, ya no solamente, sino todos esos poemas. Una poesía de términos negativos, si se quiere. Nunca, nadie, nada, no. Y a través de eso, de lo que es imposible, ese ya no, o decir después, no te veré morir, lo que hace es acercar al lector, grabar en el lector, yo diría que a fuego, como una marca de fuego, las experiencias últimas con la austeridad mayor de la expresión. Cuando yo empecé a leer a Idea Vilariño era un adolescente y creo que me marcó a fuego esa poesía, porque era un adolescente con muchas ilusiones del amor y también ya había experiencias de desamor y todo lo demás. Y con todas mis amigas en ese momento leíamos a Idea Vilariño y se nos llenaban los ojos de lágrimas, porque nos parecía que no había otro poeta que nos dijera lo que nos pasaba como ella lo decía. Nos sentíamos totalmente expresadas por la forma en que ella decía lo que tantos otros poetas dicen, y algunos muy bien, pero ella como que logra una conexión, como que logra una suerte de mensaje a dos voces que marca fuego los corazones. O sea, como que uno entra cuando es muy jovencito a la poesía de Idea y al mundo de Idea, y cuando sale ya no es la misma persona, porque todo fue dicho de una forma que nos hizo descubrir cómo era la vida y cómo era la pérdida de la vida. Quisiera morir ahora de amor. Querida Cristina, no soy tan ordenada como debiera para mis papeles. Y esto es lo que pude encontrar cada vez cuando me voy, que lo musicalizó Pepe. Ya lo conocerás. Te lo envío por las dudas,
como lo de Aragón, que ella también era traductora, Idea era traductora. Te pido que cuando lo decidas me aclares qué vas a usar y qué no, ¿viste? En esto era lo que yo te decía, que ella era estricta. Mientras tanto, me alegro de cualquier posible colaboración contigo. Espero que nos veamos pronto y podamos conversar y conocernos mejor. Hasta pronto, Idea. Es la vida.